2, 1, iniciamos. Bienvenidos a un nuevo diálogo Cerveciencia. La verdad es que es un experimento que estamos haciendo con los fundadores de Cerveciencia. Esta noche se encuentran con nosotros José Prera y Renato Sierra y su servidor Javier Gramajo. Vamos a discutir un tema que de alguna manera siempre nos ha llamado la atención, ya sea porque hemos sido parte de la academia, porque simple y sencillamente decidimos elegir un camino diferente. Estaba invitado también Rodolfo Sea, pero se encuentra trabajando en un tema de su proyecto de tesis o examen de maestría, y en consecuencia pues sigue en ese camino. Básicamente el foco es en preguntarnos y cuestionarnos si vale la pena seguir la formación formal, digamos, de obtener un título universitario y de alguna manera poder responder a lo que la industria espera, o por el contrario, es mejor desarrollar habilidades enfocadas en nuestras capacidades, ya sea de diseño, de desarrollo, en el tema de tecnología específicamente, que es la formación que cada uno de nosotros tiene. Personalmente, siempre he cuestionado yo bueno, antes de continuar, salud. El cerveciencia es una discusión con una cerveza. Cada uno tiene ahí algo que le va a acompañar y que va a ir, pues, proveyendo de esa energía espirituosa. Entonces decía que seguir la universidad, sí o no, buscar un camino alternativo. El tema de las certificaciones, por ejemplo, es también un tema relacionado. Entonces vamos a hablar un poco de la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido. Personalmente me formé como ingeniero en sistemas y digamos que tengo el, el tema de ingeniero informático en España, y luego hice una maestría y estudios de doctorado en temas de inteligencia artificial. Eso ha sido, digamos, que como el camino formal de ese proceso de desarrollo profesional en el área de tecnología. A lo largo del tiempo, pues te vas dando cuenta de que las carreras muchas veces se circunscriben a contenidos o a procesos que no necesariamente desarrollan todas las habilidades que una persona trabajando en tecnología puede tener. Y digamos que de alguna manera nos terminan enfocando en un montón de contenido que no necesariamente nos va a permitir desarrollar todas nuestras habilidades, y que incluso puede convertirse en un problema que no puede tener solución y que de alguna manera nos puede generar frustración, especialmente cuando las carreras son de alguna manera muy cuadradas, voy a decir, con pensum cerrados, donde hay contenidos que deben de llevarse, y no permite de alguna manera seguir un área de desarrollo o un área de diseño o un área de, de temas de administración de tecnología o un área de, digamos, de redes y cuestiones de infraestructura, digamos. Entonces, nos saturan muchas veces con un montón de contenido que a largo plazo va a tener una intrascendencia en nuestras vidas, y de alguna manera pues nos puede bloquear un montón de capacidades que podríamos desarrollar si los espacios fueran un poco más abiertos y que de alguna manera permitieran que como es el modelo de algunas carreras, que es desarrollar aquella habilidad en la que tenemos más capacidades y no pretender desarrollar todas las capacidades o todos los contenidos que de alguna manera ya mencioné. Entonces, habiendo dicho eso, le damos la palabra a alguno de los
participantes, quien quiera arriesgarse a emitir su opinión, decir que este diálogo es una opinión basada en nuestras experiencias, no tanto en un modelo específico o en datos, digamos, que de alguna manera nos pudieran decir. Intuimos que la industria de alguna manera se está enfocando en encontrar individuos con capacidades puntuales que de alguna manera puedan resolver situaciones concretas. Entonces, doy la palabra a los disertantes. Eric, no sé si querés o le doy yo. Si quieres, dale vos primero. En mi caso, como decía Javier, pues estamos hablando hoy de experiencias muy personales, ¿verdad? No es nada científico, sino que es algo bien, bien personal de lo que hemos vivido cada uno de nosotros. En el caso de mi background, pues soy ingeniero de la Universidad de San Carlos, tengo una maestría en la Galileo y actualmente estoy estudiando un doctorado en una universidad mexicana. Em, Desde mi punto de vista, por ejemplo, si, si tu, si tu interés principal es hacer plata, es trabajar con alguna compañía importante o yo qué sé, pues quizá eh, la certificación o cualquier otra cosa sea más importante que el doctorado, porque el doctorado, yo desde mi punto de vista, como lo he visto yo en los últimos 3 años que he estado, es más enfocado en investigación, entonces en crear nuevas cosas, en ir y ver todos los aspectos de cierto tema. Entonces es así como que un poquito más teórico. Entonces más, me considero algo nerd, ¿va? ¿Para qué no les voy a dar casa? Me considero algo nerd. Entonces, en lo personal me gusta mucho. Y me gusta mucho la parte de teorizar. Me gusta mucho entrar en detalle de cada una de las cosas que componen los elementos que me gustan. Eh, pero así, por ejemplo, de Eric en mi caso, pues yo lo veo y tal vez profesionalmente, aunque él tenga un background académico menor al mío, pues yo lo veo que se ha desarrollado más en la industria que mi persona, ¿verdad? Entonces, es algo que me gusta en lo personal y que, y que lo admiro desde cierto punto porque ha tenido el tiempo para dedicarse a esto, mientras que yo he dedicado mis esfuerzos en otra parte, ¿verdad? Que al final eh, las dos cosas son buenas, pero cada día es gusto de cada quien, ¿verdad? Eric, no sé qué te les quiero agregar. Bueno, más que nada, pues yo soy estudiante activo de la Universidad de San Carlos. Para mí, la verdad, el iniciar una carrera universitaria fue hasta cierto punto algo que pues se dio únicamente porque venía con un colegio técnico en una carrera y básicamente me gustó mi carrera y, y pues sí, la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Eh, Básicamente comencé a trabajar a los 2 años en los que por la cuestión del pensum, cuestión de auxiliares y la verdad es que no estaba como muy eh, arraigado en un grupo de universitario, que la verdad esa es una herramienta muy, muy útil cuando uno está en la universidad, juntarse con un grupo, aunque no sean los más pilas, pero tener un grupo universitario de estudio es lo que saca, la verdad, a las personas de la San Carlos. ¿Por qué? Porque la colectividad ayuda a que las personas tengan un seguimiento y que estén interesadas en algo común, ¿verdad? Esa es una observación que me di cuenta. Yo en la universidad estuve básicamente solo, no asistía casi a nada que no fuera clases. Y pues a los 3 años yo estaba trabajando. eh, en sí, lo que yo pienso actualmente es que la verdad he tenido mucha suerte porque he podido ir avanzando en la universidad y en mi trabajo, sí, es cierto, un poco a paso lento, pero sin embargo, esto tiene mucho que ver con el tipo de carrera que uno sigue. ¿Por qué?
porque lo que está pasando ahorita con la academia es algo que es un poco triste, ¿verdad? Que la verdad, la universidad ya se volvió un negocio, por ejemplo, acá en Guatemala. La universidad, básicamente, la gente ya no va a la universidad para tener más conocimiento, sino va a la universidad para tener una carrera y poder tener dinero, porque eso es lo que enseñan, la verdad, los papás. Entonces, la verdad es que el precio de la educación, yo la verdad digo, es intangible, ¿verdad? O sea, uno no puede medir en sí el precio del conocimiento. Sin embargo, esta es una pregunta que se tiene que hacer alguien basada en sus objetivos. Por ejemplo, empíricamente uno no puede llegar a ser un médico o googleando nunca se va a poder llegar a tener una carrera de medicina o tampoco ser un litigante, etcétera. Sin embargo, el defecto que tenemos ahora en nuestras universidades y es más común, no solo aquí en Guatemala, es que las bases de la carrera que yo estaba estudiando simplemente no satisfacían el mercado. ¿Qué significaba esto? Que un ingeniero en sistemas de cualquier manera salía y tenía que volver a aprender y salía con cero experiencia. Y fue algo que yo me di cuenta cuando comencé a trabajar y me dije a mí mismo, bueno, voy a seguir la universidad, voy a cerrar mi carrera en 3 años, si bien me va, pero voy a salir con cero experiencia y voy a tener que optar para un trabajo en un puesto en el que ya me encuentro. Entonces, ¿cuál es el valor en sí de seguir estudiando si voy a seguir haciéndolo para trabajar? Y tienes que estar reaprendiendo constantemente todo el tiempo. Exactamente. O sea, lo que uno aprende a los 5 años ya no es nada. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando comencé a hacer aplicaciones móviles, eso era lo último. Ahora hacer una aplicación móvil es lo más común del mundo, ¿verdad? Incluso muchas oportunidades que tuve fueron gracias a tener desarrollo móvil como algo en mi experiencia, ¿verdad? Y por Y en ejemplo, la universidad, cambian las úsale y no. tecnologías constantemente. Por ejemplo, el desarrollo móvil, pues ya hoy tal vez no se usa tanto lo mismo que se usaba hace 3 años. O sea, Exactamente. Entonces pienso que esto es como que tiene un poquito más de trasfondo en sí, en qué es lo que uno desea. ¿Por qué? Porque a mí la verdad me apasiona también mucho la física y yo soy malo para la física. Pero sin embargo los fenómenos, los estudios, las ecuaciones, el modelado y todo lo que tiene que ver con una carrera de licenciatura en física me apasiona incluso más que la ingeniería. Lastimosamente, cuando uno sale de físico, pues no tiene la oportunidad de seguir con un trabajo de licenciado en físico. Lo que hacen los físicos cuando se gradúan es convertirse en programadores, porque su conocimiento en simulaciones, en programación y, y en herramientas se aplica mucho a lo que hacen los programadores, ¿verdad? Entonces, pues para mí han habido pros y muchos contras también. Es que, por ejemplo, por la cultura de nuestro país, muchas veces, por ejemplo, yo no puedo optar a una gerencia, no puedo optar a una posición en la cual muchos de los programadores ya las vemos como un poquito mal, los programadores que sí trabajamos a conciencia, porque nos damos cuenta que son puestos en los que no se desarrolla en sí lo que decía Prera, ¿verdad? Uno no sigue aprendiendo, uno no sigue ejercitándose, y como la tecnología avanza exponencialmente, diría el de Open English, entonces uno se queda atrás aunque uno tenga un título y uno únicamente puede ser jefe, ¿verdad? Cosa que en mi caso, por ejemplo, yo vería mucho tiempo de mi vida desperdiciado si ya no pudiera seguir ejerciendo y aprendiendo constantemente como lo estoy haciendo ahora. Pero sí, por ejemplo, muchas de las compañías de tecnología ahora, como Facebook, Google y todo esto, y empresas muy grandes, ya se han dado cuenta que es cierto, la academia no está satisfaciendo la curva de aprendizaje de la tecnología, pero sí hay personas que son capaces, que no tienen en sí academia. En sí, lo que yo diría es
la universidad me ayudó mucho a fundar mis bases. Con una base sólida, pues no hay ningún problema cuando ya se vienen cosas más complejas, y la verdad es que la universidad ayuda al inicio, es lo único que explica, ¿verdad? Estructuras de datos, todo lo que es la computadora desde el inicio, y pues ahí uno puede ver la trascendencia de todo esto durante la línea de tiempo, ¿verdad? Envidio mucho a muchos profesionales, la verdad. Me gustaría también estar en ese campo de la investigación, ya que también me gustaría ser científico, y por eso todavía no dejo mi carrera, pero creo que hablé demasiado. No, pues lo que pasa es que precisamente elegimos el tema porque creímos que era un tema interesante de tocar, pero también porque tú tienes tremenda experiencia desde esa perspectiva. Nosotros elegimos el otro camino, pero hiciste cuestionamientos muy interesantes, ¿verdad? O sea, la carrera versus el conocimiento. La carrera ya no es academia, pero yo creo que hiciste la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo estudiar una carrera? ¿Quiero estudiar una carrera para convertirme en un profesional, o solamente quiero la carrera para obtener un título y tener un trabajo? Quizá hubo falta ahí, Renato, de mencionar el tema del emprendimiento, porque si tú no puedes acceder a un puesto de gerente o director o lo que sea, pues fundas tu propia empresa y ya eres el director de tu propia empresa, y obviamente te vas a equivocar, y como es el tema del emprendimiento, pues vas a tener que tener 3.7 fracasos para poder tener una empresa que sea exitosa. Eso es lo que dicen las estadísticas, y aquí sí estamos hablando de datos, pero digamos que no te tendría por qué preocupar el mercado si tus capacidades han sido desarrolladas de manera adecuada y no has perdido el tiempo como nosotros, digamos, entre comillas, eh, y de alguna manera, ¿cómo se llama? Puedes enfocar. Yo diría que eso es como lo rescatable de lo que mencionabas, em, en un tema también, digamos que en el caso de la gente que decide generar una carrera, y aquí lo apuntaba yo en mi chivo, hay un punto en el que la gente se tiene que reinventar. Y eso no necesariamente es porque seguiste una carrera o no, sino porque simple y sencillamente los modelos mentales, las capacidades y las experiencias se van transformando de tal manera que uno elige seguir un camino diferente. Entonces eso nos puede pasar a todos, independientemente del camino que queramos seguir. Mencionabas algo también muy importante, porque a diferencia, digamos que si una persona tiene pues la libertad de dedicarse a tiempo completo a una carrera y se puede dedicar ahí, pues va a retrasar más el tiempo en el que se va a incorporar en el mercado de trabajo, mientras que alguien que no tiene el tiempo, pues va a tener que desarrollar esas habilidades por la situación que sea, y va a tener que de alguna manera responder a lo que el mercado le está pidiendo. Pero también esas capacidades de alguna manera ya no es obligatorio aprenderlas en la universidad, sino que hay distintos mecanismos, distintos medios en los que la gente se puede formar. Y me llamó la atención que tú dijeras el Open English, porque ¿cómo se llama? Open English también, el cuate este saca un proyecto que es una universidad abierta, una universidad virtual, y digamos que también tiene que ver con lo que hace unos días yo estaba pensando, porque ¿por qué no existe la Universidad Abierta de Guatemala? ¿Por qué no hay una universidad abierta donde la gente pueda llegar a formarse en cuestiones muy concretas, y de alguna manera que te puedan dar alguna titulación? Por ejemplo, en España hay una tremenda confusión, porque existe la ingeniería técnica y la ingeniería. Y la ingeniería técnica es una titulación que ocupa únicamente 3 años de la carrera, y que digamos que básicamente les trasladan
conocimientos técnicos para que puedan ir al mercado y de alguna manera puedan desarrollarse de manera con formación. Por ejemplo, acá en Guatemala hay en administración de empresas, pues hay un técnico en administración de empresas que se los dan a los 3 años en la Universidad de San Carlos, pero tal vez son cosas que no han repercutido en otro lado. O sea, también creo que es algo a tomar en cuenta en la carrera que los tres casi que compartimos, que es un pensum que es cambiante a nivel internacional y etcétera, pero que a nivel nacional, pues, al menos en la universidad donde yo estuve y estuvieron ustedes también, pues se ha quedado estático, ¿verdad? O sea, no se revisa constantemente, mientras que casi que cada año debería revisarse el pensum y ver qué se está enseñando, ¿verdad? Porque al final la universidad trata de hacer eso, ¿verdad? Ver, enseñar habilidades y decirle a las empresas, miren, nosotros les enseñamos estas habilidades y se lo garantizamos, ¿verdad? Ahí está el título que dice, miren, nosotros le garantizamos que él puede hacer esto. Sí, Claro. Como decía Eric, ¿verdad? Se ha perdido eso, ¿verdad? Ahora, hoy no es tanto por enseñar, sino más por hacer plata, ¿verdad? Tanto universidades privadas como públicas. por ejemplo, eso también depende mucho del catedrático en la universidad, porque por ejemplo yo ahorita estoy, pues abrí bueno, implementación de archivos y me metí a sacarla en enero de este año. Y sí, por ejemplo, está bien marcado porque, por ejemplo, hay un catedrático que es muy conservador, que todos lo conocen, que se le dicen Satanás, que tal vez ya lo conoces, que él da análisis de implementación de archivos y lo difícil del curso es aprender C. Un lenguaje que pues sí es muy importante aprenderlo a nivel profesional, es muy bien pagado, pero es ya un poquito muy viejo. Para los buenos programadores en C hay muy buenas plazas, por ejemplo, para hacer microchips, etcétera, Pues, que ya son con nanotecnología. pues Pero esa, uh-huh. a eso yo tendría que agregar algo, digamos que sí está bien, pero cuando el lenguaje C es precisamente un lenguaje que se utiliza específicamente para desarrollo de tecnología. Bajo nivel. Y digamos que ese aprendizaje sí te puede servir, pero el Sí, mercado digamos, no lo va a eso valorar. lo hacen, digamos, por ejemplo, ya luego uno se vuelve a topar en otro curso que sí se trata de eso, que es arquitectura, ¿verdad? Ujú. Eh, Para mí Que es nuevamente desarrollo de tecnología. es parte de lo sí, que hablaba Eric, que decía las bases, ¿verdad? O sea, exacto. es una de las bases que tenés que aprender y si sos autodidacta y después ya aprendes. Sí, digamos, a lo que yo voy es, en su contraparte, digamos, hubo otro catedrático con el que sí fui a clase, que decía, bueno, la verdad es que análisis e implementación de archivos no trata de aprender a programar en C, no se trata de en sí, porque si se necesitara programar en C, ustedes van y sacan un curso de C y ya saben a programar hasta mejor C. Aprender a programar en un lenguaje Exacto. específico. Él dijo, bueno, este curso se va a enfocar en una introducción a las bases de datos, porque en realidad es lo que se está utilizando, porque antes, hace 15 años, las bases de datos como tales no existían, pero sí existía el curso y Archivos se convirtió lo que ahora es como la implementación de las bases de datos, ¿verdad? Antes se hacían archivos, ahora se hacen bases de datos. Entonces él decía, yo no me voy a poner a pelear con el Pensum porque no le quiero cambiar el nombre al curso, porque el Turk no me deja, digamos, la persona que está a cargo de la escuela de sistemas en este momento. Ya Ya no está. estaba, ya cambiaron. Esto estaba. Pero sí les voy a dar algo que les va a ayudar mucho más y que de verdad sirve más en este pensum y de eso se va a tratar su laboratorio. Por A mí ejemplo, me pareció excelente, ya que no solo ya hace bases de datos, sino que muchos laboratorios, la verdad, como profesional, y cuando me toca ir a los cursos, muchas veces los auxiliares los ponen de tal forma en la que uno no gane solo aunque aprenda. Entonces eso me frustró mucho porque yo ya me sabía el contenido del curso de memoria y básicamente era porque no me da tiempo de hacer el proyecto porque lo cambiaban de lenguaje y me tocaba que aprender otro lenguaje mientras estaba trabajando y no hacía el proyecto, ¿verdad? Perdón, Prera. por ejemplo, Solo era para hacer. creo acá que es importante, por ejemplo,
hacer hincapié en esta parte de que nuestro título, el título que tiene Javier, yo, y que podrás tener en algunos años cuando termines, pues será ese ingeniero en ciencias en ciencias de la computación y sistemas de información. Entonces, quizá sea necesario abrir una nueva carrera que se llame solo ingeniería del desarrollo de software, pues, para Exactamente. enfocar en realmente en las capacidades que necesitas. Porque en ciencias de la computación, pues estamos hablando un poquito más de matemáticas, estamos hablando irse al core de lo que es la computación, pero un ingeniero en software que se lo vamos a dejar para el mercado, quizá necesita otro tipo de habilidades. Exactamente algo así como está haciendo ahorita, por ejemplo, la Universidad Landívar. Ya tiene dos carreras de sistemas, si no estoy mal. Una es de administración de sistemas y una es de sistemas como tal, ¿verdad? Una ingeniería, un técnico en computación. No estoy seguro si es la Landívar o es la... Hay una que ya La tiene dos. Galileo. Y otro ejemplo que también me gusta bastante es la mecatrónica, por ejemplo. Cuando a alguien le gustan los robots, por ejemplo, y no va a sacar una ingeniería mecánica, una ingeniería eléctrica y una ingeniería electrónica solo para hacer robots, por ejemplo, o nanochips. Entonces, siento yo que también esto mismo frena un poco a la academia y frena mucho los conocimientos específicos por lo limitado no es la posibilidad que tiene uno de optar a una carrera así, ¿verdad? Y también por esto mismo, pues a mí eso es una de las desmotivaciones más grandes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí ha habido la posibilidad de venir y decir, bueno, voy a estudiar los sábados, termino la carrera, etcétera. Eh, pero el hecho de incluso tener compañeros de trabajo catedráticos me hacen así como que decir, bueno, mejor sigo mi emprendimiento. Por ejemplo, como mencionabas, yo ya tengo mi emprendimiento, tengo mi empresa, también los he molestado muchas veces con algunas cositas ahí, porque la verdad es que sí hay mucho conocimiento que sí se adquiere en la universidad, teórico y de bases, que también uno a veces sí necesita, ¿verdad? Pero en cuanto a este tema, la verdad, también se pueden tomar en cuenta también las universidades, por ejemplo, de Estados Unidos. MIT también ya tiene demasiados tipos de ingeniería, no solo en software, en electrónica, etcétera. Eh, pero ahí es donde también yo digo, bueno, la universidad ya se está volviendo más un negocio que por metiéndole como que la idea a la gente que piense en su futuro, y no es simplemente el querer ser, por ejemplo, un científico. A mí sí me gustaría ser un científico, por ejemplo, dedicarme a la investigación, a en sí ver fenómenos, etcétera, no, lógicamente no a la escala que pues uno los ve en sus cursos básicos, pero ya en cursos específicos, por ejemplo, solo en países que sí invierten en ese desarrollo y en ciencia, sí tienen el acceso a, ¿verdad? Lo que está pasando Claro. lastimosamente con esos países como Suecia, Europa, Países Bajos, etcétera, es que se están quedando como las personas ya no tienen necesidad de tener una carrera técnica y de hacer el esfuerzo de estudiar y no les apasiona la investigación científica, pues entonces nos están dando lugar a nosotros, que somos como los obreros digitales, de entrar en su mercado y tener los puestos de trabajo, dado que ellos no, de que su población pues sí tiene recursos para invertir en empresas de tecnología, pero no tienen la mano de obra. Entonces ahí es algo que también le oí una vez a Preda que estaba hablando de esas empresas que hacen el I+D, ¿verdad? Que hacen como la innovación y todo lo que es administrativo y contratan un outsourcing para venir y hacer sus soluciones y sus startups, ¿verdad? No sé si nos podrías hablar un cacho de eso, Prera. Yo solamente quisiera dejarles en el ambiente una cuestión, y es que, a ver, ¿por qué creen ustedes, pero
tal vez no lo contestamos ahorita, sino lo contestamos al final. ¿Por qué creen ustedes que este tipo de discusión que nosotros estamos teniendo hoy, que es una discusión entre amigos, no se lleva al nivel de la academia y San Carlos, por ejemplo, se hace ese ejercicio de cuestionarse y de analizar qué es lo que está haciendo y qué es lo que está funcionando en términos de la formación de ingenieros informática, en sistemas, en redes? ¿Por qué no se da esa discusión? Es un problema, eh, es un problema porque no tiene un cuerpo de docentes y de investigadores y de profesores eméritos que se dediquen a hacer ese tipo de análisis y que solamente ha enfocado su estructura a tener profesores horarios que solamente llegan a dar el curso, pero no participan de ese proceso de construcción de facultad, de escuela. Eso lo dejo ahí. Y digamos que entonces en el punto en el que estamos en la conversación, digamos que ya vamos evolucionando y vamos entendiendo que hay distintos caminos y distintas posibilidades que cada uno de como individuos podemos seguir, que afortunadamente en el caso particular de los ingenieros informáticos tenemos esa libertad. No es lo mismo otras carreras, como ya bien lo decías, Renato. Es una cosa muy particular por digamos, el crecimiento del conocimiento, el desarrollo tecnológico, que de alguna manera la industria ya dijo, vamos a pasar del tema de ingenieros formados con carreras finalizadas, porque esto nos va a superar. Entonces tenemos que entrar en un proceso de diversificación del conocimiento de tal manera que sea relativamente fácil de desarrollar, y no es que el conocimiento sea sencillo, simple y sencillamente es que hay como distintas fuentes y además hay una estructura mental que los ingenieros informáticos o la gente que estudia ingeniería informática desarrolla y sabe que hay espacios de conocimiento donde puede ir a aprender, formarse, pero también alguno de ustedes dijo algo del tema de la colectividad. Creo que lo fuiste, Renato, tú. Dijiste el proceso de aprendizaje. Fíjense que particularmente eso ya no tiene que ver con la Universidad de San Carlos o la Facultad de Ingeniería o cualquier facultad del país. Eso tiene que ver con un proceso cultural. Mientras que sigamos pensando que el tener distintas opiniones o distintas visiones de una problemática es una debilidad, pues entonces vamos a seguir funcionando en esa dispersión. Mientras que si entendemos que la colectividad parte de la diversidad y que eso es una fortaleza y una riqueza, vamos a entender que no todos tienen que estar normalizados y tener esa misma opinión o esa misma forma de abordar o de resolver problemas. Y particularmente en el caso de las leyes, específicamente, por ejemplo, pueden enfocarse soluciones de distintas perspectivas, pero al final se aplica la misma estructura. Mientras que en el caso del desarrollo tecnológico tiene mucho que ver la creatividad y siempre van a haber formas innovadoras de resolver problemas y de enfocarlos y de optimizarlos. Y ahí son elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, lo dejo ahí para que ustedes sigan. Sí, como decía Sócrates, creo que era el que decía de que la ingeniería pues, es aplicarle la matemática, la física, etcétera, ¿verdad? Y hacer arte con eso, ¿verdad? Entonces la ingeniería al final es un arte. Entonces, Claro. bueno, eso es divagando un poquito en lo que es. Sí, pero fíjate que viene a cuenta porque recuerdo que vi la serie de Genius de Einstein
Y recuerdo bueno, él, digamos que tuvo un desarrollo científico, académico bastante intenso, sobre todo pues desde los 20 años en adelante, donde realmente sí ya empieza a desarrollar todas sus capacidades y empieza a conectar todos los puntos, digamos. Antes era un poco más disperso, etcétera. Pero fue muy interesante porque en esa época, cuando Einstein ya tenía un hijo que era mayor de edad, lo cuestiona y le dice si va a seguir una ingeniería técnica o se va a dedicar al desarrollo científico. Y el hijo le dice, no, yo me voy a dedicar a una ingeniería porque eso es el futuro. Y eso es muy interesante porque ahí se parte de que hay una división, y lo mencionaban ya también con el elemento de los departamentos de I+D, donde realmente hay un grupo de gente que se dedica a hacer investigación, desarrollo, innovación, y que realmente está de alguna manera haciendo filosofía de la tecnología. Y eso fue uno de los enfoques que, por ejemplo, yo le daba en el curso de inteligencia artificial, que era filosofía de la inteligencia artificial. No eran necesariamente elementos de fundamentos teóricos, matemáticos, porque esos ya los tenían. El enfoque que a mí me dieron fue filosofía de la tecnología, es divagar en relación a cómo podemos desarrollar y cómo podemos resolver distintas problemáticas. Son enfoques que se dan dependiendo de lo que tú quieras resolver, pero al final lo que se busca en la formación del pensamiento académico, científico, es tener visión de hacia dónde vas, de hacia dónde pueden llegar las cosas. Y entonces, aquí, digamos, resumo, muchas de las cuestiones que se plantearon cuando fui profesor de San Carlos fue que debía de enfocarse en el rollo del desarrollo. Por ejemplo, ustedes están hablando de archivos de datos, sistemas de bases de datos, pero no se están hablando, fíjense, de sistemas ontológicos, donde se hagan preguntas a partir de un modelo semántico. Y eso realmente es el futuro, y ahí es donde se van a poder construir sistemas de gestión del conocimiento, porque entonces son preguntas más cercanas al lenguaje natural, no son tan estructurados y son como esas operaciones matemáticas que se hacen dentro de las bases de datos. Entonces sí hay, digamos, como distintos caminos. Posiblemente el tema de desarrollo de ontologías y cuestiones de esos tipos puede ser como muy avanzado para este país, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos desarrollar gente que se dedique al análisis de datos y abrimos, en lugar de hacer call centers para que resuelvan temas específicos, digamos, de una empresa, se toman los datos y se hacen análisis puntuales, concretos, de determinadas situaciones en determinados momentos? Y ahí lo dejo. Sigan ustedes. Sí, yo pienso que, bueno, el curso de base de datos y archivos era como el ejemplo. Sí hay, por ejemplo, en la carrera, incluso las bases, pues es lo que uno conoce como lenguajes formales, donde sí se hace la estructura, como decías, semántica, sintáctica, y donde ahí tomas base para en realidad escribir un lenguaje natural y traducirlo a un lenguaje automatizado, y si le agregas algo de inteligencia artificial, pues básicamente puedes hacer un agente, como ahora se ha aplicado un IBR, etcétera, ¿verdad? Yo pienso, contestándote lo que planteabas, ¿cuál es el problema con actualmente, por ejemplo, con las universidades? Y es lo que comentaba también. Muchas de las personas que conocemos en el trabajo son los mismos catedráticos que uno tiene y se va topando con ellos durante pues en mi experiencia laboral, pues tal vez yo ya conozco casi a un 25% de los catedráticos que me voy a topar si sigo en la carrera, o si me cambio de universidad, pues va a ser casi más de un 50% si me voy a Landívar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
catedráticos que estén dedicados únicamente a ser científicos que yo conozca, y que no tengan que suplir su estilo de vida con otra carrera. Pues yo podría decir, por ejemplo, a alguien que admiro mucho, Pasos, ¿verdad? O tienen sus empresas o tienen sus trabajos y simplemente son docentes porque el título los avala a ir a impartir una cátedra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se pierde el venir y ser docente y dar esa como inspiración a dedicarse en sí a la investigación, sino que ahí se continúa el mensaje, bueno, terminen la carrera, que se los Busquen traen los chance. auxiliares y después hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros, llenen un puesto, ¿verdad? Eh, otro factor que es así, bueno, básicamente creo yo que es el más importante, es que nadie tiene la plata para venir y decir, bueno, yo voy a ser un investigador, es básicamente como de venir y decir, voy a ser un músico. Vas a vivir básicamente de los hallazgos que tengas en el campo en el que estés, es como venir y ser un músico y apostarle a que vas a pegar una canción y vas a ganar tu primer millón, diría la canción, ¿va? Toro o cualquier. Exactamente, entonces es algo que de verdad, eh, cuando se logra y se paga bien, por ejemplo, pero sí se necesita una unidad de investigación que ya sea fuera de la universidad. Entonces es aquí donde las empresas de tecnología que ya tienen suficiente dinero están incursionando en este tipo de personas, ¿verdad? Son empresas, por ejemplo, Facebook, o Google, o pues también como Cambridge Analytica también, que ya buscan a personas, a sociólogos y a personas que tengan alta pues conocimiento científico para hacer este tipo de implementaciones, y Los países es lo que importan mucho capital intelectual, ¿verdad? Por ejemplo, exactamente. Alemania, toda Europa, Estados Unidos, China, pues se llevan a las mejores mentes de nuestro país. Exacto, O sea, al final quedamos solo los obreros y toda la investigación se va para los países de primer mundo. exacto. Y pues, o sea, la verdad es que no veo por el momento, pues nuestra realidad, solo cuando uno ve que se van esas grandes mentes, pues solo puede decir, pues qué bueno, ¿verdad? Porque va a encontrar un lugar donde de verdad va a aprovechar el potencial que Claro. tiene y se va a desenvolver de una manera que pues sí Ajá. da la talla, ¿verdad? Es un poco triste, pero Pero es fíjense, la fíjense realidad. que estaba viendo una serie que se llama Chef Table y, y básicamente es distintas historias, pero al final realmente las capacidades intelectuales